Gracias, Jorge. Bueno, a mí sí me destanteó un poquito cuando me enviaron mi carta para invitarme, algo que decía infarto agudo del miocardio en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. No dice unidad coronaria intensiva, no, es unidad de cuidados intensivos. Yo pienso que el manejo de un paciente con infarto agudo del miocardio pues es sencillamente el mismo. En una buena unidad de cuidados intensivos, como hay en muchos hospitales, Jorge lo ha demostrado, como la que ellos tienen, que es una unidad de cuidados intensivos, probablemente polivalente, en la que saben manejar muy bien un infarto del miocardio. Nosotros, cuando yo trabajé como jefe de terapia intensiva, junto con el doctor Mario Shapiro, un gran amigo y un vanguardista en el estudio de la cardiopatía isquémica, realmente lo que teníamos era una unidad, como llamaríamos, polivalente. Igual manejábamos pacientes con infarto del miocardio que manejábamos pacientes sépticos. Después ya, bueno, tuvimos la ventaja que los dos éramos cardiólogos y yo había estado en la terapia intensiva del Hospital Español, aparte de hacer la residencia de cardiología, esto facilitaba las cosas de poder manejar este tipo de pacientes. Yo no los voy a entretener mucho, es muy sencillo. Es el paciente que está o ingresa a la unidad coronaria con un infarto del miocardio puede ser tratado con trombolisis si no hay contraindicación, angioplastia primaria si el hospital cuenta con facilidades para esta. Insisto, México es un país de trombolisis. Lo sigo diciendo, muchas veces los cardiólogos, les digo yo invasivos, no son invasivos realmente, intervencionistas es un mejor nombre. Dicen que qué tengo yo en contra de la angioplastia primaria. No, yo no tengo nada en contra, simple sencillamente tengo ejemplos. Por ejemplo, les puedo decir que a un amigo mío en Puerto Vallarta, en donde hay un centro hospitalario bueno, pues sí le hicieron una angioplastía, pero se le hicieron a la arteria que no era la responsable del infarto del miocardio. La del infarto del miocardio la dejaron tapada y destaparon una que tenía una lesión pues de un 70-80%. Yo hasta le dije a mi amigo, bueno, pues ya tienes para futuro no que preocuparte por esa arteria, porque esa se te iba a tapar con suerte un día, ya te la destaparon, y la del infarto del miocardio no le produjo mayor problema porque hizo un infarto del miocardio diafragmático. Tuve otro amigo ahí, sí no quiero decir la ciudad, en la cual le jugaron tanto en la raíz de la aorta porque no podían canalizar la arteria, que salió con un accidente vascular cerebral. Entonces no es solo tener una sala, sino también tener operadores, cardiólogos, intervencionistas bien entrenados y bien preparados para que esto pueda funcionar. Entonces yo digo, trombolisis si no hay contraindicación, si el hospital cuenta con facilidades para angioplastia primaria, es el estándar de oro para ser tratado un paciente con infarto del miocardio. Si se puede usar trombolisis, el uso de esta no debe retrasarse, a no ser que se cuente con angioplastia primaria y que ésta se pueda realizar máximo en los siguientes 120 minutos por personal bien capacitado. Yo insisto, no es tener la sala, es tener a la gente bien entrenada para que pueda realmente abrir la arteria pronto, en buena forma, con flujos TIMI 3 y sin accidentes. El problema también está si el paciente tiene choque cardiogénico o está estable. Con choque cardiogénico, perdón, ya me pasé. Con choque cardiogénico, el tratamiento es angioplastia primaria. Si no hay posibilidad de esta, se puede usar trombolisis y obviamente todo el tratamiento farmacológico, como ustedes como intensivista lo conocen muy bien y quizás mejor que yo. Sin embargo, la mortalidad va a seguir siendo elevada si hay choque cardiogénico. Si el paciente está estable, angioplastia primaria, otra vez angioplastia primaria, si hay facilidades para esto. Si no hay posibilidad de esta y no hay contraindicación para trombolisis, esta y después todo lo que ya se mencionó, clopidogrel, aspirina y estatinas.
Yo digo que es muy sencillo darse cuenta por qué la trombolisis sigue siendo, pues en México el tratamiento, y hay hospitales que no la tienen, tan sencillo como eso, y si no la tienen, denle 350, 500 miligramos de aspirina e intenten pasarlo o llevarlo a otro sitio en el cual le puedan hacer trombolisis y se puede angioplastía. Yo se los digo sinceramente, a mí me ha dado más gusto saber que en un lugar del estado de Chiapas a un paciente y lo salvaron, le hicieron trombolisis porque lograron tener trombolisis y le hicieron en forma oportuna, a que haya lugares que hayan hecho una angioplastía y al paciente lo hayan dejado hemipléjico o le hayan tratado una arteria que no era. Entonces, aquí en este cuadro yo intento poner las ventajas y las desventajas de los dos procedimientos. La fibrinólisis disponible en la mayoría de los hospitales. No es necesaria experiencia para su administración, es muy sencillo. Se pone en la aguja, se inyecta y punto. Y puede ser administrada rápidamente y en el sitio de tratamiento primario del paciente, dada en bolo, que es como mejor resultado tiene. Las ventajas de la intervención mecánica: la permeabilidad temprana de la arteria, la disminución en la estenosis residual e isquemia recurrente y reinfarto, y hay menos problemas hemorrágicos, principalmente intracraneales. Baja mortalidad temprana y lo que les decía hace un momentito, superior en pacientes con choque cardiogénico. Las desventajas de los dos procedimientos: en la fibrinólisis hay sangrado, puede haber hemorragia intracraneal y también puede haber bajas tasas de permeabilidad en la arteria con flujo TIMI-3. Las desventajas de la intervención mecánica, lo que les digo, resultados en relación directa con la experiencia del cardiólogo intervencionista, disponible en pocos hospitales y hay un mayor tiempo para realizarla. Yo digo que aún en los hospitales, y se fue Carlos, que presumen tener bien montado el camino para hacer angioplastía primaria, muchas veces los 90 minutos que uno quiere que sean no se logran. Se está haciendo angioplastía primaria más tardíamente. Aquí están puestos estos dos triángulos, intentando ser un poquito más gráfico, pero es exactamente lo mismo que en la otra transparencia. La fibrinólisis hay más disponibilidad, sin embargo, fíjense lo que es, y esto lo presentó, ahorita se me va por desgracia el nombre de la doctora que trabaja en el Centro Médico Nacional, y aún ahí en el Seguro Social, menos del 50% de los pacientes elegibles para trombolisis son tratados. En el 54% se logra flujo TIMI-3, es decir, quiere decir que en menos de la mitad, poquito más de la mitad, se logra el flujo TIMI-3. 10% de reoclusión, stroke en el 1% y 25% de oclusión tardía. Por eso ven que el triángulo es invertido. La angioplastía primaria, disponibilidad 10%, solamente tiene un índice de reoclusión del 5% y accidente vascular cerebral muy bajo, cuando está hecha por un cardiólogo intervencionista bien entrenado y que sepa manejar adecuadamente un catéter. Más del 90% tratados, obvio, porque el hospital va a tener la posibilidad y por eso entonces se emplea. Y después el flujo TIMI-3 se logra en más del 90% de los pacientes. La angioplastía primaria y la colocación de stents es actualmente el tratamiento de oro para el paciente que tiene un infarto del miocárdico y que se busca un tratamiento de reperfusión y que tiene la posibilidad de llegar a un paciente, a un hospital que tenga esta facilidad. Por desgracia, insisto,
No todos los hospitales tienen el personal médico capacitado ni salas de hemodinamia para que este procedimiento se pueda realizar. Si aquí en México, Carlos me decía, yo digo que menos del 15%, porque él conoce mejor probablemente el tipo de hospitales con el que contamos en el país, yo les digo, caray, yo siento que hasta es un poquito arriba, porque en Estados Unidos los americanos aceptan que no es más del 35% de sus hospitales que cuentan con facilidades para hacer angioplastia primaria. Y eso en los primeros 90 minutos, que es cuando se obtiene el máximo de ventaja de una angioplastia primaria. Entonces yo creo que si no se tiene a un hemodinamista y una sala de hemodinamia ahí pronta para pasar al paciente rápido, no se olviden de la trombolisis. Se puede completar después el abrir la arteria con angioplastía, aunque ya no sea primaria. En nuestro país, aún con el desarrollo entusiasta y creación de salas de hemodinamia en varias ciudades importantes, la mayoría de los pacientes con infarto agudo del miocardio no están al alcance de esta terapéutica. Vuelvo nuevamente a insistir, creo que México es un país de trombolisis y que si nos empeñamos en aumentar su uso al paciente con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, va a ser posible que tenga un mejor pronóstico si no se le retrasa este método de reperfusión que es todavía muy adecuado y vigente. El paciente que es ciertamente elegible para la reperfusión farmacológica es el que se presenta en las primeras 4 horas de evolución de un infarto del miocardio a un hospital que no cuente con los recursos para realizar angioplastía primaria y colocación de stent. Si el hospital los tiene pensionista, tiene una buena sala de hemodinamia, pues hay que correr con el cardiólogo a la sala de hemodinamia. Punto. La primera hora es la considerada de oro y es la más importante para la reperfusión. Por esto, aún en un hospital que cuente con el personal y sala de cateterismo, si la reperfusión mecánica se va a retrasar más de 90 minutos, deberá iniciarse reperfusión farmacológica. Llega el paciente al servicio de emergencias, le hacen el diagnóstico de un infarto del miocardio, pero resulta que el cardiólogo hemodinamista, yo estoy hablando del hospital en donde estoy, en el Hospital ABC de Observatorio, muchos de ustedes han de conocer la Ciudad de México y las obras ahorita que el señor Ebrard está haciendo para terminar antes de diciembre y poder levantar lo más posible de construcciones, no digo de otra cosa. Y entonces yo tengo que esperar que el cardiólogo intervencionista venga corriendo del Instituto Nacional de Cardiología y el paciente tiene dolor y el paciente tiene elevado el ST y entonces pues ahí lo aguanto, ¿no? Le pongo nada más analgésicos, pues no, hay que hacer algo por él y lo mejor es empezar a reperfundirlo. Y el hacerlo pronto le puede ayudar al mismo hemodinamista porque va a llegar a completar un trabajo que ya empezó a hacer el trombolítico. Cuando se realiza angioplastía, fíjense ustedes en esto, se realiza angioplastía dentro de las siguientes 24 horas del infarto agudo del miocardio, pero después de las primeras 4, el grado del TIMI de reperfusión miocárdica, que no es el del vaso nada más, este es un TIMI que es el que pinta el músculo cardíaco, es anormal hasta en el 72%, aun cuando el flujo TIMI 3 del vaso se haya restaurado en un 94%. Quiere decir que aquí ya se produjo daño y que posiblemente si este paciente se le hubiera dado trombolítico, si es que existía también la posibilidad, porque aunque no lo crean, todavía hace pocos años con el doctor Corrales comentábamos, no tenían facilidades de trombolizar pacientes, ahora ya, y lo hacen muy bien, hay que reconocérselos. La reperfusión farmacológica continúa teniendo un lugar muy importante en el tratamiento del infarto agudo del miocardio.
Se deberá, en mi opinión, aumentar su empleo principalmente en hospitales que no tengan la facilidad de realizar angioplastía primaria. Si esta se va a retrasar por cualquier motivo más de 90 minutos, se debe de iniciar reperfusión farmacológica. Los esquemas que combinan fibrinolíticos de tercera generación, bloqueadores de glicoproteínas 2B3A, aumentan las tasas de permeabilidad y flujos TIMI3, permitiendo salvar miocardio y mejor sobrevida a largo plazo. La reperfusión farmacológica y la mecánica deben ser considerados como métodos complementarios y no antagónicos. No le pongas el trombolítico porque yo voy corriendo para allá. No, ponle media dosis de trombolítico, 50 miligramos. Y entonces va a llegar y posiblemente el vaso ya va a tener más flujo y le va a dar menos trabajo hacer las cosas a la hemodinamista. Mi conclusión es que un paciente con un infarto del miocardio que ingrese o esté en una unidad de cuidados intensivos deberá ser manejado con los mismos criterios que aquí expuse, con los que se maneja un infarto del miocardio, en un infarto agudo del miocardio en un servicio de emergencias o un buen servicio de emergencias o en la unidad coronaria. Muchas gracias por su atención y con esto damos por concluido el simposio. Gracias.